El día de hoy vamos a hablar sobre las principales enfermedades que afectan el cultivo de camarón. Sabemos que las enfermedades eh, son una parte muy importante dentro del manejo de la producción de camarón cultivado. Hoy día son una limitante en la producción y muchos de los problemas de bajas producciones se deben precisamente a las enfermedades. Entonces vamos a comenzar viendo la primera, y esta es el virus o la enfermedad del síndrome de mancha blanca. ¿Quién la causa? La causa el virus de mancha blanca, con sus siglas WSSB. ¿Por qué se le llama virus de mancha blanca? Porque este es un virus que primeramente afectó Peneus monodon. Y en Peneus monodon se observaban precisamente la producción de manchas blancas en el caparazón, sobre todo en el cefalotórax de los camarones afectados por este virus. Sin embargo, en nuestro país eso no es así. No siempre se observan las manchas blancas y no siempre las manchas blancas se deben al virus de mancha blanca. Pero el nombre lo recibe precisamente porque ese fue uno de los signos principales que desarrolló en Peneus monodon. Este es un virus DNA, su transmisión es horizontal y vertical, o sea, se transmite de padres a hijos y además se transmite de individuo a individuo. Eh, Pertenece a la familia Nimaviridae y el género es White Spot Viridae. Su distribución geográfica, actualmente vamos a ver nosotros que el virus está en casi todas las Américas y lo que es Asia. Este es un virus que originalmente se detectó en Peneus monodon. Eh, Hay muchas teorías de cómo llegó Mancha Blanca. Mancha Blanca llega a Honduras en 1998, en 1999, justo después del huracán Mitch, eh, provocando grandes pérdidas en las producciones, lagunas donde llegaron hasta mortalidades del 100%, pero en la actualidad los productores sobreviven o producen con mancha blanca. Es decir, pueden tener una laguna positiva mancha blanca, pero no necesariamente va a llegar a un 100% de mortalidad. Entonces, hay muchas teorías de por qué mancha blanca llega a Honduras. Una de ellas es de que probablemente el virus llegó en el agua de lastre de los barcos que vienen desde los otros continentes hacia el nuestro. Otra de las teorías es que se importó larvas infectadas con el virus y eso hizo que apareciera el virus aquí en nuestro país. Eh, antes, en esos momentos, Honduras dependía mucho de larva producida en laboratorios en otros países, como por ejemplo Ecuador, Estados Unidos, Panamá, y de ahí se importaba la mayor parte de la larva que se sembraba en nuestro país. Lógicamente, el impacto de la enfermedad llevó a establecer estrategias para poder lograr tener mejores producciones. Una de esas estrategias precisamente fue cerrar los ciclos de producción, es decir, que Honduras produjese sus propias larvas y eso ha permitido que Honduras tenga hoy día larvas resistentes precisamente al virus de mancha blanca. Probablemente tienen alguna condición genética que les permite esa resistencia. Los primeros reproductores que se levantaron acá en Honduras fueron de piscinas donde hubo grandes mortalidades y esos camarones sobrevivieron. Entonces, la teoría es que si sobrevivieron es porque tenían alguna condición genética que aún al estar en presencia del virus, pues no le permite desarrollar la enfermedad. Y valiéndose de eso, entonces se recuperan los reproductores y se comienza a hacer el levante de organismos, los cuales hoy día presentan resistencia no solo a mancha blanca, sino también a otras enfermedades donde se vean afectados, pero no grandemente como en otros lados. Entonces, bueno, ya dijimos, en América, en Honduras llegó en 1999 y se diseminó por todo Centroamérica, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas que vamos a ver en mancha blanca en nuestro país?
¿verdad? Nosotros vamos a ver los animales que se tornan completamente rojizos. De hecho, muchas de las personas en las fincas llegaron hasta decir que rojo de mancha blanca y rojo de otra enfermedad de tan rojitos que se ve. Esa es una de las características típicas. Vamos a ver los urópodos rojos, las antenas rojas, los pleópodos rojos. Ellos completamente se ven rojos. Estos que tenemos acá son camarones infectados con mancha blanca y estos son camarones aparentemente normales. Entonces, esa es la característica más principal que tienen ellos. Las mortalidades en un inicio fueron altas, hoy día no lo son tan altas. Vamos a encontrar que hay dilatación de cromatóforos también en los animales. Pero lo más llamativo es la coloración rojiza que presentan ellos. Si nosotros revisamos las lesiones a nivel de histopatología, ¿verdad? Que es una de las técnicas de diagnóstico que ustedes ya vieron el parcial pasado. Entonces, si revisamos a nivel de histopatología, entonces vamos a encontrar que este es un virus que ataca células epiteliales, células del epitelio. ¿Dónde tengo epitelio? Lo tengo en la cutícula, en la subcutícula, en estómago, en branquias. Entonces, en todos esos órganos yo puedo encontrar lo que son lesiones por el virus de mancha blanca. ¿Cuáles son esas lesiones? Vean, aquí tenemos una célula señalada que está infectada por el virus. Entonces, ¿cuál es la lesión que yo observo en la célula? Fíjense bien. Una célula normal, yo voy a observar el núcleo, su citoplasma, su membrana y grumos al interior de la célula, que esos son los organelos de la célula. Okay. Cuando está infectada por el virus de mancha blanca, entonces la célula aumenta de tamaño y pareciera como que tengo una célula vacía. Si ven acá, se observa la cromatina que está relegada hacia el extremo, tanto así que yo ya no observo citoplasma y tampoco observo núcleo, ¿verdad? Porque las partículas virales van creciendo, crecen tanto que van abarcando el núcleo y van marginando la cromatina, de manera que se forman estos cuerpos, ¿verdad? Los podemos encontrar en branquias o también los podríamos encontrar en estómago. Entonces, por ejemplo, está infectado por mancha blanca, pero obsérvenlo muy bien, porque más adelante vamos a ver otro virus donde estos cuerpos son prácticamente casi iguales. Y vamos a ver que la diferencia es que en mancha blanca vamos a encontrar los dos, mientras que en IHHNB solo vamos a encontrar este cuerpo. Un cuerpo Claudia, donde hay marginación de cromatina, pero no completa. Siempre voy a observar que hay resto de citoplasma. Vean, este espacio blanco que está aquí, o claro, como lo observen, son restos de citoplasma y alrededor vemos la membrana celular. Entonces, en el caso de IHHNB, solo los vamos a encontrar así, de forma inmadura, mientras que en mancha blanca los encontramos ya de esta forma. Entonces, cuando encontramos esto, ya nosotros sabemos que estamos frente al virus, precisamente de mancha blanca. Entonces, este es un diagnóstico certero, si acercamos más la imagen. Entonces, vean, esta es la lesión típica en el virus. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo observo una célula normal? Miremos esta imagen. Entonces, todas estas células están siendo afectadas por el virus, pero vean, aunque todavía el núcleo está un poco pinótico, déjenme ver. Entonces, por ejemplo, esta célula tiene su núcleo, tiene su membrana y ustedes ven que tiene unos organelos al interior. Esa es una célula normal. Ya esta es una célula afectada por mancha blanca. Esta también, solo que todavía no es un cuerpo maduro. Si ustedes ven, todavía tiene restos de citoplasma. Miren acá, y todavía tiene restos de citoplasma, pero ya ustedes ven la célula completamente aumentada de tamaño.
Si comparamos el tamaño de esta célula con esta célula, ustedes notan la diferencia. La célula está aumentada de tamaño. Ahora, por ejemplo, vean, este ya es una célula también infectada por el virus porque vean el núcleo. Miren la diferencia en el núcleo. Miren el núcleo aquí, que chiquito lo observo, un punto bien pequeño. Aquí porque lo observo más grande, porque ya está más pinótico y ahí hay reproducción viral y aquí ya va a comenzar a abarcar el resto de la célula. Bueno, aquí vemos el mismo tipo de lesiones, ¿verdad? Con marginación completa de la cromatímina y aquí que todavía vemos restos de citoplasma. Igual, ¿verdad? Miren, esta es la subcutícula, ¿verdad? Esta es la cutícula. Entonces, si el tejido de la subcutícula se ve afectado, la formación de la cutícula va a ser una cutícula bien débil, ¿verdad? Porque es la subcutícula donde hay destrucción celular. O sea, esta célula ya no es funcional, esta célula va a morir, se va a destruir. Cuando ya las partículas virales no soporten ahí, ella se va automáticamente a alisar y va a empezar a liberar las partículas virales. Además de histología, yo puedo utilizar otras técnicas de diagnóstico, como lo es la hibridación in situ. Y esta es una imagen de una hibridación in situ. ¿Qué es una hibridación in situ? Pues vean, decimos in situ porque se hace en el tejido. Y aquí no es más que la unión del ADN con un anticuerpo conocido que ya viene marcado con una enzima y lo hacemos reaccionar y lo que se va a producir precisamente son estas manchas y eso me garantiza que hay presencia de mancha blanca, ¿verdad? Esta es otra imagen de histología, ¿verdad? Donde, y si no me equivoco, estas son branquias, donde están siendo completamente afectadas por mancha blanca. Vean, cuando hay demasiada destrucción celular, porque hay demasiadas partículas virales, hay demasiadas células infectadas, también se producen este tipo de cuerpos pinóticos, que en un inicio se creyó que era otra infección, pero luego de hacer varios estudios, se ve que esta es una reacción que se observa cuando hay demasiada lesión, demasiadas células infectadas. Entonces las células se destruyen y quedan estos cuerpos pinóticos. Otra de las formas es hacer una ELISA inmunoabsorbente, como cuando ustedes hacen una prueba de embarazo, ¿verdad? Entonces hacen la ELISA, colocan la muestra, si se forman dos franjas está positivo y si solo se forma una franja es negativo. También el diagnóstico lo podemos hacer por la técnica de PCR, que ya también ustedes ya la vieron. Entonces, esta técnica, y que probablemente ahorita la han escuchado mucho por el COVID, ¿verdad? Que es por la técnica donde nos aseguramos que en realidad alguien está infectado por COVID. Igual pasa aquí en los camarones. Y PCR es la prueba más sensible y más específica con la que se cuenta para el diagnóstico de estas enfermedades, sobre todo de las enfermedades virales. Cuando se quiere certificar animales, la técnica ideal para hacerlo es la prueba de PCR. Ahora bien, si yo voy a hacer el diagnóstico de mancha blanca para larvas, idealmente voy a utilizar la técnica de PCR. Si lo voy a hacer en reproductores, voy a utilizar la técnica de PCR. ¿Por qué? Porque tanto los reproductores como las larvas necesitamos certificarlos. Y para certificarlos como libres de mancha blanca requieren de una prueba que tenga alta sensibilidad y alta especificidad. En el caso de los juveniles, dependiendo de la situación que tenga en la piscina o en la laguna, decidimos si hacemos histología, si hacemos una ELISA o hacemos un PCR. Ahora, lo que tienen que tener claro es que las enfermedades virales no hacemos cultivo, ¿verdad? Porque los virus no los podemos, no es que no se pueden cultivar, sino que para efectos de diagnóstico es más rápido obtener resultados con esas otras pruebas que quizás haciendo cultivos de células para ver la multiplicación viral. Otra de las enfermedades que en su tiempo fue muy común, pero que hoy día igual convivimos con esta enfermedad, es el síndrome de Tauro. Este recibe su nombre
porque por primera vez se detectó precisamente en el río Taura del Ecuador. ¿Cuáles son los signos clínicos? Vean, esta enfermedad pasa por dos fases, una fase aguda y una fase crónica. La fase aguda es que nosotros tenemos, por decirlo así, en pleno desarrollo de la enfermedad. La fase crónica son aquellos animales que siguen siendo positivos, pero que ya no tienen síntomas de enfermedad. Entonces, el síndrome de mancha blanca también, ¿quién lo causa? Es el virus del síndrome de Taura, o sea, conocido por el mismo nombre. A diferencia de mancha blanca que dijimos que venía desde Asia, esta no, esta es una enfermedad de las Américas y se detecta por primera vez en el Ecuador. A nuestro país llega en 1994. Antes de eso, los productores de camarón no tenían ninguna preocupación por producir camarón porque los animales no se enfermaban. O sea, no había ni que estar tanto encima de él. A raíz de que llega Taura, ya las cosas cambian porque ya hay que estar pendiente de los animales. En sus inicios, Taura atacaba los primeros 40 días de cultivo. Entonces, una vez que ya esos 40 días de cultivo habían transcurrido y no había pasado nada, ya los productores se quedaban un poco tranquilos. Pero en realidad no necesariamente Taura va a pegar en los primeros 40 días, sino que puede desarrollarse en cualquier etapa del animal. La transmisión aquí se da por las aves, insectos acuáticos, alimentos frescos. A diferencia de mancha blanca, este es un virus ARN, ¿verdad? Se ha descubierto hasta el momento 2 variantes genotípicas y su transmisión, al igual que el otro, es horizontal y vertical, ¿verdad? Desde aquí, desde las Américas, lo mandamos para Asia. ¿Cuáles son los síntomas que vamos a observar? Bueno, también aquí observamos animales rojizos, porque vean, los rojizos como cuando yo digo tengo calentura, los cromatóforos dilatados como cuando digo me duele la cabeza. Entonces, siempre que hay esos signos, hay que investigar cuál es la causa. Entonces observamos que los animales se tornan rojizos con sus cromatóforos dilatados, sus urópodos rojos, sus antenas rojas y él completamente se ve rojo. Entonces, por eso, cuando decimos rojo de mancha blanca, no necesariamente es por mancha blanca, siempre hay que investigar qué es lo que está causando la enfermedad. Una vez que están desarrollando la fase aguda, llega un momento en que hay tanta destrucción celular que se observan los animales melanizados, es decir, que van a presentar manchas en lo que es el caparazón del animal, ¿verdad? Entonces, los que sobreviven a esta fase, ¿verdad?, son los que pasan a una fase crónica. ¿Qué observamos a nivel de histología? Pues a nivel de histología lo que observamos son estos cuerpos pignóticos debido a la destrucción celular que hay, y este también es un virus que ataca tejido epitelial. Si observan aquí, esta es la subcutícula. Es la subcutícula y esta parte de aquí, miren, es la cutícula. Entonces aquí observamos las lesiones. Idealmente yo debería de tener una cutícula así, como este pedazo que ustedes tienen acá, completamente lleno de células alineadas a lo largo, y eso sería la epicutícula. Pero sin embargo aquí hay una gran destrucción celular y eso es lo que nos permite ver estos cuerpos pignóticos, donde muy fácil el diagnóstico de Taura. Igual ocurre aquí, estamos hablando de la subcutícula y aquí observamos los diferentes cuerpos pignóticos. Entonces aquí lo tenemos ya cerca del músculo y por eso es la diferencia que se ve en la coloración. Bueno, otro de los virus es el virus de la necrosis hipodérmica e infección hiporredermal o síndrome del enanismo. Bueno, la enfermedad se conoce como síndrome del enanismo
o de la deformidad. Y quien la causa es el virus de la necrosis hipodérmica e infección hipodermal y HHV. ¿Cuáles son los signos clínicos principales? La disparidad de tallas es uno de los signos clínicos principales que vamos a observar. También la deformidad. Este es un virus ADN, mide de 20 a 22 nanómetros, es el más pequeño. Se ha encontrado que hay 3 variantes genotípicas y la transmisión puede ser horizontal y vertical. Pertenece a la familia de los parvoviridae. Hoy día hay varios estudios que demuestran que el genoma del IHHNB se ha como incrustado en el genoma del camarón, por lo que hay que saber diferenciar si en realidad cuando damos un positivo por IHHNB es porque está desarrollando la enfermedad y no así, que vaya a ser que se haya incrustado en el ADN del animal y nosotros lo estemos dando positivo cuando en realidad no lo está. ¿Verdad? Este es un virus ADN. Entonces, ¿cuál es la deformidad que vamos a ver? Miren, estos se ven como unos animales jorobados. Nosotros deberíamos de ver el intestino completamente horizontal. Más sin embargo, si se fijan aquí, se ve como de lado, acá para el otro lado, acá está para el otro lado. Y si observamos el alimento, se ve entrecortado de la misma deformidad que presenta el animal. También podemos presentar deformidad en el rostro. Si se recuerdan, el rostro es una espina que va transversalmente por la cabeza. Pero si ven este, por ejemplo, está como doblado y eso significa que ya hay deformidad. ¿Qué lesiones vamos a encontrar? Recuerdan cuando vimos mancha blanca que estas lesiones se parecen a mancha blanca. Vean, tengo resto de citoplasma y un núcleo bien pinótico con marginación de cromatina. Al igual que cuando vimos mancha blanca. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense bien, aquí no encuentran los cuerpos grandes, completamente vacíos y que no se les mira citoplasma, como lo vimos allá en el caso de mancha blanca. Este es un corte de branquias y si observan, aquí se observa lo pinótico y el resto de citoplasma. Y MNB, otro virus, que este es el virus de la mionecrosis infecciosa, que causa precisamente necrosis en el músculo del camarón. Entonces, este se encontró por primera vez en el noreste de Brasil y después, posteriormente, en el sureste de Asia. Mide 400 nanómetros, tiene 3 variantes genotípicas y la transmisión es horizontal y vertical. ¿Qué es lo que observamos en IMNB? En IMNB lo que se observa es opacidad muscular en el sexto segmento y a medida va transcurriendo el tiempo, esa opacidad muscular hace que nosotros miremos estas bolitas como que si las hubiésemos cocinado y lo que hay ahí es una gran destrucción celular, hay una necrosis y por eso los estamos observando de color naranja porque hay liberación de los cromatóforos, hay liberación de pigmento, ¿verdad? Aquí en el camarón y por eso lo observamos de esa manera. Esas son, ahora, hay que tener cuidado de no confundir esta opacidad muscular con una opacidad muscular causada por un estrés en los animales, porque a veces tendemos a hacer esa confusión. Y MNB hasta el día de hoy no se ha diagnosticado en Honduras. Honduras tiene un programa de vigilancia epidemiológica y todavía al día de hoy no hay ningún positivo por este virus en nuestro país. Miren, esta es la necrosis del sexto segmento, se pone blanquecina hasta que se va tornando completamente roja y lógicamente los animales mueren. Otro de los virus es el que causa la enfermedad de la cola blanca, que es el virus de Peneo Banabe, el nodavirus. Entonces, esta es producida por un nodavirus de la familia Noravidae, la forma es icosaédrica, mide 22 nanómetros y su genoma tiene aproximadamente 4.294 pares de base. Está compuesto de moléculas de ARN.
Y la enfermedad de la cola blanca, pues lo que vamos a observar es que el cefalotórax se torna de blanco y esa va avanzando en el resto del organismo. Cuando hacemos un corte, estas son las lesiones que vamos a encontrar de mionecrosis y esto lo vamos a observar en el músculo porque es el músculo el que se necrosa. Por eso nosotros lo vemos a él tornarse de un color blanco. Entonces, este es tejido necrosado, donde hay infiltrado aquí de hemocitos y por eso se observa de esta manera. Idealmente un músculo es como cuando usted tiene una carne, se miran las fibras, más sin embargo acá no lo logramos ver. Otro de los virus es el baculovirus tenei. El diagnóstico de este es sumamente fácil. Con una muestra de heces la vemos al microscopio y ahí vamos a encontrar este tipo de cuerpos, que son cuerpos de oclusión de baculovirus. Infectan las células del hepatopáncreas, pero estas se eliminan a través de las heces, entonces nosotros en una muestra de heces lo podemos encontrar. Este es el baculovirus tenei dentro de las células del hepatopáncreas. Entonces, este es un virus que no se nos olvida, fácilmente lo podemos diagnosticar porque tiene una forma de un prisma. Es el único virus que podemos diagnosticar en un examen en fresco. De ahí los demás requerimos de hacer pruebas de PCR, de biología molecular, de histopatología, para poderlo diagnosticar. Sin embargo, con una muestra de heces nos vamos al microscopio y ahí podemos observar las partículas. Este es un examen en fresco. Este es un examen en fresco, solo tomamos la muestra de las heces y aquí observamos los cuerpos de oclusión de baculovirus. Este no lo van a olvidar una vez que hacen un muestreo, cuando lo miren no lo van a perder de vista porque es como ver un prisma. Luego tenemos el nuevo virus, denominado como virus iridescente del hemocito del camarón, SHIV, de la familia de los iridovirus. Este se acaba de encontrar en camarones el año pasado. Se hicieron los primeros diagnósticos en camarones de New pero cultivados en Asia. Entonces, se llama iridescente porque así se pone el animal. Entonces, vean, se torna como blanquecino, como iridescente, y el hepatopáncreas se torna como completamente blanquecino y va cambiando su apariencia. Vean la diferencia, este es un hepatopáncreas normal y este es un hepatopáncreas completamente afectado por este virus. Entonces se los muestro para que lo tengan presente porque hay que hacer monitoreo también al respecto. Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí. En otra presentación vamos a ver lo que son las enfermedades bacterianas.